¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a una emisión más de Universo Laboral. Universo Laboral es una producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y la Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán. El día de hoy no nada más tenemos un programa especial, también tenemos a un invitado sumamente especial que nos vendrá a platicar sobre el 105 aniversario de la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Está con nosotros el maestro Gamaniel Esparza, que nos estará contando sobre esta Carta Magna que nos representa a los mexicanos. Llevando a la mesa el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera. Adelante, maestro, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión más de nuestro programa Universo Laboral, el cual es un espacio que nos ha brindado muy amablemente el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, a quien agradecemos esta manera de poder difundir todo lo que implica el mundo de trabajo. A nombre de abogados laboralistas del Estado de Michoacán, que me honro en presidir, bueno, pues a darle la más cordial bienvenida a esta nueva emisión. Y bueno, pues como así lo comenta nuestra presentadora, la maestra Carla, pues el día de hoy está con nosotros el maestro Gamaniel Esparza Verduzco. Él es maestro en Derecho Constitucional, ganador 4 veces del Premio Padre de la Patria, máximo galardón universitario Nicolaita, actual doctorante en materia fiscal, conferencista en materia de educación constitucional y derecho comparado, escritor de más de 200 poemas cívicos y 4 libros, incluyendo la poetización de nuestra Constitución Política Federal y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Galardonado en diversas ocasiones y postulado a la medalla Belisario Domínguez, máximo galardón que otorga el Senado de la República, y al Premio Poético Rosario Castellanos. Cuenta con 27 años de experiencia en la administración pública y privada, y actualmente es docente universitario, asesor parlamentario en el Congreso de la Unión y vicepresidente del Colegio de Abogados del Estado de Michoacán. Maestro Gamaniel, seas bienvenido. Aparte de ser un gran académico, ser un gran promotor de cultura cívica, pues es un gran amigo de nuestra asociación de laboralistas, que pues también hemos tenido el gusto de participar en diversos eventos. Bienvenido, maestro Gamaniel. Y bueno, pues iniciaría pues comentando, ¿por qué tú consideras que la educación cívica debe de tener un papel preponderante en nuestro sistema educativo mexicano? Gracias, ante todo, gracias por la invitación. Es un placer poder saludarles por esta vía. Y sí, la verdad, muy integrado con el gremio laboralista, aunque participamos en algunas otras actividades. Pero bueno, contestando a la pregunta, estimado maestro Luis Fernando, me pareció muy importante desde la adolescencia el saber que teníamos que conocer nuestro máximo ordenamiento jurídico para poder tener herramientas de defensa ante cualquier situación de arbitrariedad o de agravio. Recordando que, bueno, pues evocar a esos héroes que nos dieron patria, pues no solo era traer el pensamiento de ilustres mexicanos a nuestros días, sino que era un gesto de generosidad y reconocimiento a una línea que marca el artículo 3º constitucional, que dice que se debe de fomentar el amor a la patria. Entonces, la educación cívica creo que es la parte básica en la que fortalecemos estos valores como seres humanos y de alguna manera hacer un poco de historia de que la obligatoriedad que se nos ha exigido en rango constitucional viene desde 1936, que se exigió como obligatoria la primaria, y pues casi 60 años después como obligatoria la secundaria, y apenas hace una década como obligatorio el nivel medio superior. Entonces, hemos arrastrado con mucha pesadez este esfuerzo, que no nada más es prepararnos como mexicanos o mexicanas con profesión, sino aprender de los valores cívicos para crear conciencia y para construir ciudadanía. Esa es la principal intención de apegarnos a la cultura cívica y a difundirla a través de algunos medios que ya platicaremos más adelante. ¿Cómo no, maestro? Pero pues luego también, como bien lo comentas, no conocemos también que en México tenemos una máxima ley.
que es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que, bueno, estamos en la celebración de su 105 aniversario, y que de alguna manera pocos mexicanos, que no, sobre todo quienes no están dentro del gremio de la abogacía o alguna cuestión de carácter legal, pues desconocen también que hay esta máxima ley. Una máxima ley que nos otorga derechos, pero a su vez también obligaciones, que observa derechos humanos, que observa derechos fundamentales que en todo momento tienen que ser respetados. El mismo artículo primero constitucional, pues, nos da una amplia reserva de derechos, en las cuales nos indica que toda autoridad debe ser respetuosa, tiene que promover, tiene que difundir, proteger, difundir y sobre todo reparar derechos humanos. Para ti, esta máxima ley que tenemos, esta máxima constitución, ¿qué significado tiene en tu visión? Bueno, efectivamente el artículo primero consagra, primero que todos y todas los mexicanos, todos gozaremos de los derechos humanos que se reconocen en la Constitución. Esto como una parte primordial y prácticamente así nace el texto, el postulado primero de nuestra Constitución, y de alguna forma refiere que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación, ¿verdad?, de promover, de respetar, de proteger y de garantizar los derechos humanos en base incluso a algunos principios, ¿no? Como el primero, el de universalidad. ¿Qué más podemos pensar cuando habla de un espectro tan amplio? Creo que la Constitución, como esta brújula social que tenemos, como esta guía de convivencia, este manual de convivencia, tenemos que respetarlo, pero no se puede respetar algo que no se conoce. Entonces es importante darnos a la tarea de acercarnos a ella por vías adecuadas y sobre todo que sepamos que esta obligación que la propia Constitución exige o atribuye a las autoridades, bueno, pues sepamos cómo exigirla, ¿verdad? Sí, en efecto, pues es parte de lo que tendremos que difundir y precisamente el día de hoy es parte de lo que veremos así de manera muy somera, maestro, que me gustaría que nos fueras compartiendo, sobre todo algunos postulados básicos de los cuales nos hablas. Hay otra cuestión básica dentro de los derechos humanos que es la progresividad de estos derechos. El mismo concepto lo determina que, bueno, pues los derechos tienen que ir en grado ascendente, mientras más se va logrando un mayor beneficio para el ser humano, pues estos no pueden ir en franca regresión. Entonces, respecto a este principio de progresividad, ¿cuál es tu punto de vista, maestro? Considero que es lo idóneo. Primero, bueno, que se establece obviamente en la Constitución, entre otros principios, pero este sobre todo nos habla de que la sociedad es cambiante, la incursión incluso de las personas en esta diversidad que existe ahora, que se permita sobre todo accesar a puestos públicos, a dirigencias, a representaciones sociales, y creo que esto es lo que va dando que esta progresividad surja o surte efecto, porque de alguna manera va creciendo en la sociedad el beneficio, dado que esta sociedad se va ampliando en todos los aspectos. Sí, por supuesto. Entonces, pues mira, hay bastantes postulados que habremos que ir considerando. El derecho a la educación, por ejemplo, que es otra cuestión básica, ya lo comentaste. También nos contempla que la educación en México debe de ser laica, que implica que no debe tener una cierta tendencia religiosa, que bueno, también dentro del derecho de libre pensamiento, pues cada quien podrá asumir la que mejor le plazca. Entonces, pues iremos desglosando algunos otros principios básicos, algunos derechos que la propia Constitución nos concede, con la finalidad de que nuestro auditorio pueda escuchar de manera sencilla, sobre todo, maestro, pues sí pedirte que más adelante vayas pensando en algunos
de los versos poéticos que has creado a través de tu magna obra que ha sido mi Constitución, ¿sí? Poesía cívica, que es una magna obra que nuestro invitado pues ha editado, que ha creado para el conocimiento de todos nosotros. Entonces ya sobre la marcha que nos pudieras ir compartiendo alguno de estos poemas que has creado para ese efecto. Después de la pausa, por favor. Muchas Sí, gracias, vale. maestro Luis Fernando. Gracias, maestro Gama. Así es, estamos ávidos de escuchar sus poemas que nos van a hacer amar un poquito más a nuestra Constitución. Así que por favor no se vaya, que vienen cosas bien interesantes. Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. El día de hoy, como ya les comentaba, tenemos un programa sumamente especial. Estamos conmemorando el 105 aniversario de la Constitución Política de nuestro país. Para hablar de ello está con nosotros el maestro Gamaniel Esparza y llevando a la mesa el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, maestra. Bueno, nuestro gran invitado el día de hoy, como les decía, ha creado su poesía cívica, que ha denominado Mi Constitución. Y bueno, pues en ella aborda, pues cada uno de los 136 artículos del cual está conformada nuestra Constitución, y que está dividida en 9 títulos, 16 artículos transitorios, y que de alguna manera ha hecho un gran esfuerzo por poetizarla, que ese es el gran mérito que tiene nuestro invitado. Maestro, pues aquí nos gustaría que nos pudiera referir algo respecto a la libertad de trabajo. La libertad de trabajo, pues, consiste en ese derecho que tiene toda persona para dedicarse a la actividad que mejor le acomode, siempre y cuando sea una actividad lícita. En ese sentido, pues, tú has trabajado bastante este concepto desde la academia y, bueno, pues, escuchar tu punto de vista al respecto. Sí, claro, claro. Es una parte básica. Ahorita antes de leerles el poema que dediqué uno de los derechos humanos fundamentales, el derecho al trabajo, y bueno, a tener alguna profesión también, obviamente. Vamos a poetizarlo y vamos a leerlo ahorita, pero sí quisiera referir algo importante. En los albores de este segundo centenario de la Constitución, porque obviamente ya estamos con 5 años de este nuevo centenario que va a caminar, nos damos cuenta que si recordamos un poco lo que ocurrió en 1916, previo a la promulgación de nuestra Constitución, se reunieron 218, nos marca la historia, 218 constituyentes, de los cuales el 50% lo constituían militares y abogados. Por eso es que esta Constitución es tan hermosa en su texto y un poco marcial, ¿no? Tan estricta en algunas partes. Pero el otro 50% lo conformaba gran parte de la sociedad, es decir, hubo profesores, hubo periodistas, hubo trabajadores del campo, hubo obreros, y toda esta conjugación llevó de la mano el esfuerzo para que se hiciera este gran y portentoso documento. Hablar de que hay esta diversidad de opiniones es hablar de una verdadera demanda social que se considera que en la actualidad ya no surte efecto porque quienes determinan estas reformas o estos cambios pues son los legisladores. Ya no tenemos mucha alternativa, sin embargo, el origen o la intención de este documento es ese, que lo que la sociedad demanda se consagre en este documento tan importante y lo pongamos en práctica. Por ejemplo, hablando del derecho del trabajo, es una materia hermosa y que además yo ya me siento adoptado por abogados laboralistas del estado de Michoacán, por todo el aprecio y la confianza que han tenido con un servidor para participar en tan destacados foros, congresos y eventos. Les voy a leer brevemente lo que es el poema dedicado al artículo 5º constitucional y dice así: quien sea puede tener con legal proposición libertad para ejercer un trabajo o profesión. Nadie debe trabajar sin justa retribución, salvo al cumplir una pena
impuesta por la nación. Si el Estado solicita ser público servidor, podrá ser obligatorio siendo electo o elector. No se conviene el destierro, y en honor a la verdad es derecho irrenunciable el de nuestra libertad. Siempre deben respetarse los contratos laborales, ya que su incumplimiento traerá problemas legales. Bueno, ahí está hablando tanto de derecho como de obligación, ¿verdad? Y esta parte es importante que la consideremos tanto el patrón como el trabajador. Oye, pues qué fantástico. Hay dos puntos esenciales ahí que me gustaría resaltar, que bien lo poematizas, o no sé cuál sea el correcto, la palabra correcta, lo traduces pues en un poema, ¿no? Esto de que nadie debe trabajar sin la justa retribución. Esto es una situación que nadie se le puede privar del producto de su empleo si no es por un mandato judicial, ¿sí? Y esto tiene un gran impacto en las relaciones de trabajo por las circunstancias de que el salario es único y renunciable. Nadie puede trabajar de manera gratuita, y solamente el trabajo puede ser forzoso cuando es por una imposición de una pena, que así lo determine un tribunal, un juez penal, para que se pueda trabajar de manera forzosa. Fuera de ahí no es posible que se pueda trabajar de manera gratuita y no se le pueda obligar a retener el salario por ningún motivo. Y de la misma forma, pues también los contratos obligan de manera forzosa al cumplimiento de las obligaciones. Entonces, esta poematización que haces de la propia Constitución nos permite también entender de manera sencilla ciertos postulados básicos, ¿no? Que de alguna manera tendremos la alternativa de ir desglosando de manera puntual, sobre todo por otros derechos que van aparejados. Tenemos la libre manifestación de ideas, por ejemplo, maestro, que también lo tienes contenido en el 6º constitucional, y bueno, pues también esperamos tu poema, maestro. Me gustaría, si me lo permite, maestro, antes de pasar a este que es tan importante, tanto el 6º, el 7º y todos los que están ahí muy cerca de estos derechos que tiene el ser humano, hablar un poco también como complemento del artículo 5º sobre el 123, que es uno de los artículos que nos enseñan desde la primaria y que tuvimos alguna contrariedad con algunos compañeros cuando promovimos una iniciativa ciudadana donde se solicitaba que se instituyera la educación cívica, pero sobre todo el conocimiento de los contenidos de la Constitución. Entonces, este artículo obviamente va de la mano con el artículo 5º y dice así: para ser mejor país y resurgir desde abajo, toda persona tendrá legal derecho al trabajo digno y útil para todo mexicano, sea obrero, campesino, funcionario o artesano. Las cámaras de la Unión, las leyes expedirán en relación al trabajo, mismas que lo regirán, con jornadas de 8 horas, sin trabajos peligrosos, a mujeres y menores y salarios decorosos. Deberán de contratarse con su seguro social, derecho para asociarse y huelgas por vía legal. Creo que al término de esta pausa que sigue, maestro, podemos tratar los artículos 6º y 7º con mucho gusto. No, pero el gran contenido que le das, digo, es un resumen, porque verdaderamente el artículo 123 en sus 2 apartados, apartado A, apartado B, que regula relaciones laborales de la iniciativa privada y además del trabajo burocrático, pues lo sintetizas puntualmente con este poema. Pero bien, seguimos entonces al regreso de la pausa, si me permiten. Adelante, maestra Carla. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Qué maravillosos poemas, de verdad. Gracias por estar el día de hoy con nosotros, maestro Gama. No tardamos nada, por favor, quédese donde está, que todavía tenemos más de la Constitución hecha un poema.
Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. El día de hoy tenemos un programa especial. Bien lo vale, bien lo merece el 105 aniversario de la conmemoración de nuestra Constitución. Para hablar de ello está el maestro Gamaniel Esparza y el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, está llevando la mesa. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, maestra. Y bueno, maestro Gamaniel, pues estamos ávidos de escucharte en esta disertación de tu poesía cívica. Seguimos entonces, artículo 6º constitucional. Hablar de manifestar ideas es algo maravilloso y creo que esta síntesis poética que hacemos del lenguaje jurídico les va a llamar la atención. El manifestar ideas no obliga a la inquisición, salvo que para terceros genere provocación. Este artículo consagra derecho a la información y el Estado garantiza su legal disposición. Para ejercer tal derecho, regirán ciertos principios que acatarán la nación, estados y municipios. Será el acceso gratuito a todos los organismos y para que surta efecto habrá ciertos mecanismos. Cumplirá disposiciones cada instancia señalada. La inobservancia de estas deberá ser sancionada. Bueno, pues esto de alguna forma puntualiza la esencia. Creo que el sentir de un mexicano tiene que ser la esencia de la Constitución para comprenderla y poderla digerir mejor, maestro. Sí, indudablemente que también la libre manifestación de las ideas, pues el mismo artículo 6º, como bien lo poetizas y además se resume para ser más entendible, esto implica que nadie se puede penalizar por lo que manifieste, ¿no? Entonces tenemos esa plena libertad de hacer la libre difusión de ideas, pero además este artículo da cabida a ciertos derechos de acceso a la información, ¿sí? El acceso a la protección de datos personales, también que esto es una de las cuestiones que debe de protegerse, la transparencia en el uso de los manejos de los recursos públicos y demás. Entonces, realmente hay bastante contenido. Son artículos, pues, que luego tienen una cierta lectura algo densa. Y para el común de las personas, pues no es sencillo luego conseguir la Constitución y bueno, pues vamos a leer a ver qué dice. Luego no la entendemos. Pero precisamente nuestra tarea es, pues, hacer esa difusión y a través de esta charla que tenemos con nuestro invitado, pues podamos poner a su alcance también esta manera de comprensión sencilla y ágil. Entonces, pues seguimos, maestro Gamaniel. Tenemos algunos otros artículos, creo que también el programa no nos da para más, pero bueno, es algo que es fundamental también el derecho de asociación, contenido en el 9º constitucional, y eso tiene que ver cuando nos asociamos con cualquier personas con el afán de crear alguna sociedad que puede ser con fines de lucro, con la finalidad de hacer alguna empresa, alguna sociedad anónima, pero podemos crear asociaciones de tipo profesional, como nuestra Asociación de Abogados Laboralistas, que también puede ser una asociación con fines ambientalistas, fines científicos, de estudio, de diversa índole, ¿no? Incluso hasta política, ¿por qué no? Pues así es como nacen los partidos políticos. Entonces, esta libertad de asociación la tenemos contenida dentro del artículo 9º constitucional y que también puede ser útil para la libertad sindical, que también podemos crear, unir esfuerzos para unirnos como trabajadores, para crear sindicatos que también pueden ser de empleadores o pueden ser de trabajadores, no hay limitación. Entonces, pues tenemos al alcance este artículo 9º, maestro Gama, que nos gustaría que nos compartieras tu poema al respecto. Sí, claro. Es bueno mencionar este beneficio, esta bondad que tienen los grupos de personas, y vaya, referirlo en los sindicatos, en las asociaciones, en las sociedades, es muy importante porque efectivamente eso establece este artículo de que obviamente tiene que ser dentro de un marco legal y de una manera pacífica también lo establece. El hecho de resumir, poetizando estos artículos constitucionales,
nos ha permitido comprender un poco más fácil su texto. Este poema del artículo 9 dice así: la sociedad mexicana, en pro de relacionarse dentro de un marco legal, tendrá derecho a asociarse. De pacífica manera y político matiz, podremos tomar parte en asuntos del país. Para no tener conflictos ni problemas a esperar, ninguna reunión armada se debe considerar. La protesta con respeto, cualquiera que ésta sea, no podrá ser ilegal ni disuelta una asamblea. Es decir, no es necesario hacer uso de violencia. Para reunirse es mejor predicar con la decencia. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, pues no se puede reunir ni conspirar, ¿verdad?, pretendiendo algo indebido para nuestra nación, ni tampoco para alguna institución. Sin embargo, este beneficio que nos da la Constitución para asociarnos y para formar sindicatos, si leyéramos un poco, gran cantidad de trabajadores se daría cuenta, digo, sin ser un consejo, de que al interior de un sindicato pues pueden crear otro en caso de que haya alguna inconformidad, o simplemente de que superen el número, no sé, no estoy muy empapado si es a mayor de 20 o 23 integrantes, y pueden darle vida a un nuevo sindicato, ¿verdad? Así es, maestro, pues finalmente la ley nos habla de un mínimo de 20 trabajadores para poder conformar un sindicato. Y es como tendrían la posibilidad de organizarse de manera libre, pacífica. Este es el postulado básico de la libertad de asociación. Lo podemos hacer, pero de manera pacífica. No podemos deliberar en una reunión armada para poder exigir algún derecho, para poder unirnos, para delinquir, porque eso ya estaríamos en un presupuesto penal donde entraríamos en delincuencia organizada. Y eso es lo que no vale, eso es lo que no avala tampoco nuestra Constitución. Entonces, siendo una reunión pacífica con un fin que tiene organizarnos como sociedad, es muy válido que podamos hacerlo. Entonces, esta disposición pues realmente también es una de las básicas, fundamentales. Habrá que recordar que los 29 primeros artículos son los que prevén cuestiones de derechos humanos en su totalidad. Ya el resto de artículos de esta Constitución, bueno, pues ya es parte orgánica de cómo se estructura nuestra sociedad, aunque bueno, pues todavía hay otros artículos que también pueden contener ciertas disposiciones que son para beneficio del propio gobernado, ¿no? Entonces, hay otro artículo, maestro, que es muy importante, sobre todo para la cuestión de la certeza jurídica, la legalidad, que son principios básicos que también nuestra sociedad debe de conocer. El caso del artículo 14 de la Constitución, el cual pues nos dice que nadie puede ser privado de sus bienes, posesiones o derechos si no es por un mandato judicial. Entonces no podemos ser molestados, que luego por ahí alguien quiere tomar justicia por propia mano, pero eso está prohibido por nuestra propia Constitución. El artículo 14 nos da esa certeza de que solamente podemos tener un acto de molestia en nuestros bienes o posesiones siempre y cuando provenga de una autoridad que funde y motive la causa legal de ese procedimiento. Entonces, pues también tienes tu poema al respecto, maestro. Y bueno, pues también creo que vamos dando oportunidad de que pues también vayamos a la pausa para no interrumpirte en medio poema, porque bueno, pues también ya la producción ya nos está apresurando. Regresando de la pausa, entonces continuamos con este artículo 14, maestro Gama. Adelante, maestra Carla. Muchas gracias, maestro. Así es, maestro Gama, regresando de la pausa estaremos escuchando su poema sobre este artículo. Pero antes de irnos a la pausa, quiero recordarle en nuestras redes sociales, Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Universo Laboral TV y Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán, todas ellas en Facebook. No tardamos nada, quédese donde está. Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. Antes de irnos a la pausa, el maestro Gama Esparza nos estaba contando, a punto más bien, de narrar su poema referente al artículo 14 constitucional.
Llevando la mesa el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias. Bueno, maestro, pues seguimos. No quise interrumpirte sobre el poema 14 constitucional. Y además la poesía es similar a muchas cosas hermosas que deben de hacerse con calma y deben de reflexionarse para que sepan y gusten, ¿verdad? Bueno, antes de dar el poema del artículo 14, que además junto con el 16 son los más socorridos en materia de amparo, esta referencia que hace me agrada porque es la única es el único de los articulados que refiere los principios generales de derecho, que todo el mundo nos habla de ellos y nadie nos estipula, nos establece cuáles son en realidad, pero este es el único artículo que casualmente refiere su utilización, ¿verdad? El poema al artículo 14 dice así: para evitar el perjuicio y enjuiciar con calidad, ninguna ley deberá tener retroactividad. Nadie puede ser privado de su plena libertad, tampoco de sus derechos y ni de su propiedad, salvo el juicio en concreto, seguido en los tribunales, previamente establecidos y con procesos formales. Juicios de orden criminal no se deben resolver. Por la simple analogía, es necesaria una ley. Respecto al orden civil, la ley interpreta el hecho, si no deberán usarse los principios de derecho. Bueno, ahí estamos hablando de estos principios tan importantes que desde aquellos que estudiamos derecho nos enseñan nuestros docentes que, bueno, es una de las fuentes formales del derecho, pero siempre lo dejamos como en el sexto término después de que aprendemos la legislación, la jurisprudencia, la costumbre, etcétera, y siempre vamos dejando los principios al final, pero bueno, aquí nos refiere en dónde sí pueden ser útiles, ¿verdad? Sí, cómo no, maestro, y sobre todo, pues habrá que atender a que esos principios genéricos de derecho, pues en ocasiones si nos remitiéramos a ellos pudiéramos resolver muchas controversias. El caso, por ejemplo, de la buena fe, ¿sí? Siempre habrá que atender que siempre obramos en un plano de igualdad, un plano de hacer un bien o poder realizar el cierre de un negocio de buena fe, no poder engañar a nuestro prójimo, de que hicimos una compraventa justa, sin abusar, ¿sí? Entonces, siempre tendremos que atender estos principios. En materia de trabajo, el principio de la costumbre, por ejemplo, es algo que se puede hacer muy genérico, pero que es una fuente formal también en las relaciones de trabajo. Al darse prestaciones, un día en específico, que por ejemplo tenemos el caso que causa mucha confusión de los días santos, por ejemplo, jueves y viernes santos, nuestro país pues somos muy religiosos y estamos en el entendido que el jueves y el viernes son santos y que no debemos trabajar, que son días de descanso obligatorio, pero lo cual no lo tenemos en nuestra legislación. Esos son días que también si el empleador nos los otorga de manera continua, bueno, pues entonces esa costumbre de tomar el día Viernes Santo, pues también puede hacerse parte integrante ya de nuestras prestaciones. Entonces, así puede haber bastantes ejemplos. Entonces, pues continuando con nuestra constitución que estamos comentando en este momento, bueno, pues también tenemos otro artículo, ya lo comentas, 14 y 16, que son los socorridos en el amparo, porque son los artículos que nos brindan la certeza en los procesos, que nos brindan esa seguridad jurídica en la cual pues nadie tenemos que ser molestados en nuestras personas, familias, papeles, posiciones, domicilio, si no hay un mandamiento escrito. ¿Sí? Es decir, no puede cualquier persona decir o decidir, voy a tomar posesión de mi casa porque es mía, pero si tienes un arrendamiento, si hay un comodato de por medio, pues hay que respetar esa posesión. No es posible ir a despojar en aras de defender un derecho. Para eso tenemos que acudir ante los tribunales que deben estar prestos para impartirnos justicia. Y a ese respecto, el artículo 17 de la Constitución
es quien nos dice que nadie debe tomarse justicia por propia mano, y es un postulado básico de convivencia social. Y bueno, pues también nuestro maestro, nuestro invitado, pues obviamente que también hizo lo propio respecto a este artículo. Así Adelante, es. maestro. Gracias, maestro. Y si me lo permiten, voy a decirlos de manera continua. Creo que todavía nos alcanza el tiempo para ello. El artículo 16, que ya referíamos, refiere que en su persona y familia, domicilio o posesión, nadie será molestado, salvo por disposición, fundada en forma legal de autoridad competente, hecha de manera escrita para que sea procedente. Todos tenemos derecho a nuestra privacidad. Quien viola correspondencia, viola la legalidad. Solo existiendo querella o denuncia presentada, una orden de aprehensión deberá de ser librada. La autoridad que detiene al juez debe consignar o en 48 horas lo tendrá que liberar. Ahí no se les olvida a aquellos que les abran su correspondencia, están violando obviamente también sus derechos, ¿verdad? Y el artículo 17, que es tan importante y que refiere también ese impedimento y además ese límite que debemos de ponernos de no hacernos justicia por nuestra propia mano, dice así: nadie podrá por sí solo hacerse justicia al hecho, tampoco ejercer violencia al reclamar su derecho. Para eso hay tribunales preparados a impartirla, dando servicio gratuito al nosotros recibirla. El Congreso de la Unión, para acciones colectivas, expedirá aquellas leyes expresas y privativas. Resolverán controversias, supervisión judicial y aplicación regulada en la materia penal. Garantes de autonomía para nuestros tribunales son las leyes mexicanas, locales y federales. ¿Qué le pareció, maestro? No, pues una delicia, maestro. Verdaderamente que es una gran creatividad la que realizas al poemizar, porque como te decía al principio, no es sencillo tener artículos tan extensos para que lo resumas en cada uno de estos versículos que vas tratando y creando. Finalmente es todo un ejercicio de literatura importante que se realiza. Y pues claro, es importante también dejar precisado que estos artículos otorgan ese gran derecho, pero también la obligación de la observancia. ¿Sí? Les decía, no se puede ejercer justicia por propia mano, que es un postulado básico de convivencia social. Entonces, tomemos en cuenta que el 17 nos da la alternativa de acudir ante cualquier órgano jurisdiccional a ejercer nuestro derecho, a exigir que se nos respete esa posesión, ese bien, ese derecho, esa familia. Entonces tenemos esa gran oportunidad. Pero bueno, vamos a continuar con otro artículo importante, que es el 20 constitucional, que nos habla sobre todo las garantías en todo proceso penal, y que bueno, pues obviamente también nuestro invitado hizo lo propio en su poema. Entonces, pero lo vamos a hacer después de la pausa para no interrumpir, porque pues finalmente es una manera de reflexionar el hacerlo sin interrupción. Adelante, maestra. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Así es, regresando de la pausa estaremos escuchando este artículo y muchos más, ya usted lo verá. Pero antes de irnos a la pausa, quiero recordarle nuestras redes sociales: Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán y Universo Laboral TV, todas ellas en Facebook. No tardamos nada, quédese donde está. Continuamos en Universo Laboral, llegamos a nuestro bloque de conclusiones. Este programa ha estado tan bueno que se nos ha hecho cortísimo. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando sobre los poemas del maestro Gama Esparza, que nos acompaña el día de hoy y que la verdad nos ha deleitado con esta constitución poetizada. Llevando la mesa el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias. Bueno, maestro, pues seguimos entonces con este artículo 20 constitucional, que bueno, vale la pena comentar que se trata de un artículo que ha surgido de la reforma en materia penal.
Aquí fue donde ya se plasmaron también desde la Constitución todo lo que son las garantías para una persona que resulta ser imputada, sobre todo la cuestión de la presunción de inocencia, que esa es una cuestión fundamentalísima, que ahorita pues obviamente desde que una persona es detenida, debe presumirse por inocente hasta que la autoridad no demuestre la imputación que se le realiza en un juicio de orden penal. Y claro, tiene que basar una serie de reglas para el nuevo sistema de juicios orales adversariales, que pues también es todo una materia que debe de estudiarse, pero que básicamente hay garantías procesales para toda aquella persona que ha resultado imputada. Ya en diversos artículos nos hablaba sobre el arresto por los 48 horas, que son arrestos administrativos, y que bueno, pues son cuando se comete alguna infracción de tipo de tránsito, el orden público, etcétera, que son otras cuestiones diversas, pero ya en cuestión penal, artículo 20 constitucional es fundamentalísimo. Entonces, pues te escuchamos, maestro, adelante. Así es fundamental y sobre todo que fue uno de los artículos que tuvimos la oportunidad de actualizar porque al final lo referiremos de nuevo, pero la fortuna de este documento poético es que también es dinámico, igual que nuestra Constitución, también se tiene que estar actualizando, pero de manera poética. Y dice así, este artículo señala que el proceso penal será en nuestro país acusatorio y oral, regido por los principios como la publicidad, entre otros, contradicción y también continuidad. Será en presencia de un juez y en honor a la verdad pretende esclarecer hechos y si hay culpabilidad. Decidió el legislador en una reforma nueva que sea del acusador dar la carga de la prueba. Necesario es que las leyes todo el proceso controlen y evitar a toda costa que los derechos se violen. ¿Qué le pareció como cierre, maestro? No, pues es todo un poema verdadero, verdadero, maestro, porque vuelvo a insistir, no es sencillo, es un artículo realmente muy extenso, porque les comento que es una serie de derechos de todo imputado y que pues también reglas básicas que deben de observar los ministerios públicos en su calidad de parte acusadora, siempre bajo el pleno respeto a los derechos humanos, al debido proceso, a la debida defensa que todo imputado tiene, a la obligación que se tiene de que lo defienda un abogado con expertise en la materia. Entonces, realmente son cuestiones que debe conocer nuestra sociedad y espero que nuestro auditorio pues les sea de provecho estos comentarios que de manera muy breve se realizan, porque realmente el comentar todos estos 136 artículos que se conforman nuestra Constitución, pues nos llevaría a varios programas, que esperemos también que en otro momento podamos continuar, maestro Gama, porque verdaderamente encontramos cuestiones que en la cuestión cívica realmente hay muy poco interés de la población en involucrarse en estas cuestiones. Tenemos algunos datos que nos arroja la encuesta de educación cívica que realiza el INEGI en el 2020, que realmente es sorprendente ver cómo la población no le interesa involucrarse en cuestiones de leyes, en cuestiones de educación cívica, del respeto a la ley, que el Estado de Derecho que debe prevalecer en toda sociedad, pues luego no se conoce siquiera cuál es el alcance. Estado de Derecho significa ser un país de leyes donde no exista impunidad, y creo que es de los mayores lastres que hemos estado arrastrando a lo largo de los años. Entonces, pues, maestro Gama, ¿cuál sería tu percepción entonces a manera de conclusión en esta emisión de Universo Laboral?
quisiera concluir con una mención muy, muy breve de la importancia y de la poca importancia que tiene. De la importancia que es la máxima, nosotros desde la primaria tenemos que involucrarnos. Tuve alguna contrariedad con algunos profesores cuando manifesté yo la importancia que era que se instituyera la educación constitucional y decían que se veía desde la primaria y secundaria, y yo defendía que solo nos enseñan el artículo primero, el artículo tercero, el 27 y el 123. ¿Por qué? Porque ahí nos refieren las partes más significativas en cuanto a propiedad, trabajo, educación, pero que eso realmente no era conocer la Constitución. Incluso los símbolos patrios hemos dejado de enseñarlos. Yo en una idea un poquito avanzada, que no me han permitido todavía establecer, pero propondría también que nuestra Constitución fuera un símbolo patrio, aunque es cambiante, pero está establecida como tal. Y esta acepción que hacía al principio, maestro, de que la Constitución es la ley máxima, efectivamente, hay quien insiste que es ley suprema, pero la ley suprema es la Constitución, son los tratados, son las leyes que mandan a la Constitución, etcétera. Entonces, esa es la palabra correcta. Es nuestra ley máxima, es nuestra máxima ley, y a ella tendremos que someternos y conocerla, si no es en su totalidad, al menos la esencia, y este documento que preparamos es la parte esencial de la Constitución, para que se conozca, y bueno, pues invitar a toda la sociedad, a los más de 40 millones de hogares mexicanos, a que lleven este libro a su casa. No, pues excelente, maestro. Finalmente tenemos que ser conscientes que formamos parte de una nación, de una patria, de un espacio que nos ha dado tradición, que nos ha dado cultura, que nos ha dado familia, que nos ha dado folclore, que nos da pues toda una tradición como es nuestro país, México. Y que claro, tenemos que hacer como docentes en nuestra tarea docente, pues también de fomentar que el respeto a los símbolos patrios y sobre todo a la Constitución, pues es fundamental para tener una mejor convivencia y un mejor progreso en nuestro país. No me resta más que agradecer el favor de su atención, agradecer al maestro Gama el favor de habernos acompañado el día de hoy con su grandiosa libro, que es Mi Constitución, Poesía Cívica, que recomendamos ampliamente. Y que seguramente por ahí, maestro Gama, luego nos proporciones algunos ejemplares para poder otorgarles aquí a nuestro auditorio. Y bueno, pues me despido con una frase de John Stuart Mill que dice: el valor de una nación no es otra cosa que el valor de los individuos que la componen. Tengan ustedes muy buena noche y los esperamos en una nueva emisión. Muchas gracias, buena noche. Gracias, maestro Luis Fernando. Gracias, maestro Gamaniel, por haber estado el día de hoy con nosotros. Antes de terminar con nuestro programa, quiero hacer una breve aclaración. El libro del maestro Gama lo puede usted encontrar en las librerías, tiendas de libros en línea como El Sótano, Gandhi. Aquí mismo en nuestra ciudad de Morelia lo puede encontrar, y con todo gusto también en Abogados Laboralistas le estaremos dando la información de cómo adquirir este hermosísimo libro que todo mundo debe de tener en su casa. Gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Universo Laboral es el programa que aborda todos los temas del mundo del trabajo. Nos vemos la próxima semana.